doy la bienvenida pues a esta sesión organizada por ACODEM, el Derecho en Serio, pues está enfocado en capacitar a toda la comunidad jurídica en temas de derecho. El día de hoy, siendo una sesión más del primer Congreso Internacional sobre Prisión Preventiva, tenemos la presencia pues del doctor Castro Trigoso Hamilton, el cual nos va a hablar acerca del tema de prisión preventiva y sobre la colaboración eficaz y presunción de la inocencia, ¿no? El doctor Castro Trigoso Hamilton tiene una amplia trascendencia en esto del derecho. Él es máster en Derecho por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Trabajó como fiscal provincial titular en la Fiscalía Supraprovincial Corporativa especializada en delitos de corrupción de funcionarios en el 2003. Bueno, doctor, agradecerle pues, por darse el tiempo de compartir con nosotros todo el conocimiento que usted tenga y vamos a dar inicio a esta sesión. No se olviden que si tienen alguna duda, alguna consulta en todo el proceso de la ponencia, o después pueden ir comentándolo pues en la caja de comentarios. Entonces, doctor, una vez más, muchas gracias y tiene un plazo de 40 a 50 minutos para que nos explique. Gracias, doctor. Al contrario, bueno, muy gracias a ustedes por esta gentil invitación. Un cordial saludo a todos los que nos están viendo y escuchando en las diversas plataformas, especialmente en la plataforma Facebook. El día de hoy voy a tener la oportunidad de discurrir sobre un tema muy actual, aunque también muy antiguo. Me refiero a la cuestión que está relacionada con tres instituciones jurídicas fundamentales: la prisión preventiva, la colaboración eficaz y la presunción de inocencia. El día de hoy vamos a tratar de establecer cómo es que estas tres instituciones se relacionan, se vinculan de manera muy estrecha, pero a partir de un tema, de una cuestión muy puntual que tiene que ver con el uso de las declaraciones del colaborador eficaz y el material de corroboración para plantear pedidos de prisión preventiva en el marco de las investigaciones a cargo del Ministerio Público. Una práctica muy usual y legalmente regulada en nuestro país. Pero para esto me gustaría, en primer lugar, plantear brevemente la cuestión. Y les quiero comentar que hace más de 3 años, como ustedes saben, yo pertenezco al Ministerio Público, soy fiscal anticorrupción. Hace más de 3 años, específicamente en abril del año 2017, tuve ocasión, en representación del Ministerio Público, de participar en una audiencia de prisión preventiva contra un conocido ex gobernador regional del Callao. Actualmente en prisión y también soportando una medida cautelar de orden personal, una prisión preventiva por el caso Odebrecht. En esta audiencia me correspondió participar como representante del Ministerio Público oralizando el requerimiento de prisión preventiva. La defensa del imputado, que además es un abogado y profesor universitario de reconocida trayectoria en nuestro país, también coautor del libro de la constitucionalización de la prisión preventiva que acaba de salir a la luz, cuestionó la validez del uso por la Fiscalía de la declaración de un colaborador eficaz y la información de su corroboración como elementos de convicción del requerimiento de prisión preventiva. Posteriormente, luego de que el juez de investigación preparatoria declarara fundado el pedido del Ministerio Público, la defensa, en la apelación de esta resolución, acompañó un informe
jurídico del no menos reconocido profesor español, catedrático universitario, José María Asensio Mellado, con el que reforzó el pedido de la revocatoria de la prisión preventiva. Y vaya que lo logró, porque finalmente la Sala Superior terminó con fundamentos con los cuales nosotros no estamos de acuerdo, terminó la preventiva de este ex gobernador regional del Callao. En este informe jurídico, que es la materia prima sobre la cual voy a discurrir el día de hoy, que luego además se convirtió en un artículo jurídico publicado en nuestro país como parte de un libro sobre la prisión preventiva, de autores varios. El profesor Asensio Mellado sostiene que el traslado y el uso de la declaración del colaborador eficaz y del material de su corroboración sería ilícito por contravenir, desde la perspectiva del profesor Asensio, el derecho fundamental a la presunción de inocencia. Pero en realidad el profesor Asensio Mellado va mucho más allá, porque inclusive cuestiona las bases mismas y la propia constitucionalidad del Instituto de la Colaboración Eficaz. Pero en lo que concierne al uso de la declaración del colaborador y los demás elementos de corroboración, lo que se sostiene es que cuando el juez valora estos elementos extraídos del proceso especial para apuntalar un pedido fiscal de prisión preventiva, en realidad cualquier otra medida cautelar, sea de orden personal o real, estaría, desde esta perspectiva doctrinaria, valorando elementos que no habrían sido practicados con todas las garantías, ¿no? ¿Por qué razón? Porque desde esta perspectiva, estos elementos, este material carecería fundamentalmente de la nota de contradicción. Y de este modo se estaría vulnerando el derecho fundamental de presunción de inocencia, que como sabemos se enerva ciertamente a partir de elementos de convicción o de prueba practicados con todas las garantías. Bueno, en realidad, amigos, esta ponencia tiene el propósito de refutar este planteamiento que acabo de señalar. Y desde luego lo vamos a hacer con mucha humildad y obviamente con el mayor de los respetos por la trayectoria jurídica de quien lo plantea, ¿no? Un jurista tan prestigioso como el profesor Asensio Mellado. De este modo, lo que primero vamos a hacer es referirnos a la colaboración eficaz como una reacción legítima de los estados frente a formas complejas de criminalidad, ¿no? Voy a hacer un poquito de historia al respecto rápidamente y vamos a mencionar también algunos pronunciamientos de las altas cortes sobre la legitimidad y la constitucionalidad de la colaboración eficaz, ¿no? Enseguida voy a abordar la cuestión de la presunción de inocencia, tratando de entenderla en su real dimensión, haciendo un poquito de historia también y en referencia a algunos pronunciamientos de la doctrina y de las altas cortes, ¿no? Cuando digo altas cortes me refiero no solo a nuestro Tribunal Constitucional, sino también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y al final de este recorrido vamos a tratar de asumir una postura sobre lo que nosotros consideramos un legítimo uso de este material de colaboración eficaz en los pedidos de prisión preventiva, sin mella de la presunción de inocencia, pues más allá de lo que permite el ordenamiento jurídico en esta materia, ¿no? Claro, ustedes seguramente podrían preguntar válidamente, pero ¿cuál es el problema si ya el Código Procesal Penal y el decreto legislativo, el reglamento del decreto legislativo 1301, o sea, el decreto supremo 007-2017, permiten al fiscal que use este material en el marco de sus pedidos de prisión preventiva? Sin embargo, la postura que aquí vamos a tratar de refutar precisamente considera que estas normas de nuestro ordenamiento procesal penal
no pasarían un control constitucional por colisionar con los derechos de contradicción y presunción de inocencia, que como ustedes saben, son derechos fundamentales. Muy bien. Ahora voy a pasar a trabajar lo que corresponde a la colaboración eficaz como una reacción legítima de los estados frente a formas complejas de la criminalidad. Y ciertamente debo decir que la figura de la colaboración eficaz es muy resistida aún por ciertos sectores importantes de la doctrina, ¿no? Es decir, no solamente por quienes naturalmente están condicionados a reaccionar negativamente frente a este instituto jurídico, ¿no? Que serían los delincuentes, es decir, aquellos que pueden ser pasibles de una delación, ¿no? Sino que es un importante sector de la doctrina que ya desde hace algún tiempo se ha pronunciado en contra de esta figura de la colaboración eficaz, ¿no? Podríamos citar, por ejemplo, al mismísimo Ferrajoli, cuando en este tratado, en esta obra, que es una de sus obras más conocidas y más importantes, Derecho y Razón, considera que los acuerdos en el marco de los procesos penales entre la defensa y el Ministerio Público tendría una suerte de connotación perversa porque colisionaría con todo lo que significa el juicio contradictorio y el método acusatorio, ¿no? También en esa misma línea está el argentino Mario Daniel Montoya, que tiene escrito con la editorial Ad Hoc un libro muy interesante sobre técnicas especiales de investigación, entre las cuales considera la colaboración eficaz, en la que este autor hace un recuento de las notas negativas de la colaboración eficaz, como serían, por ejemplo, la falta de transparencia, la falta de publicidad, la falta de oralidad, una especie de deformación del principio de proporcionalidad de la pena, amplios márgenes de discrecionalidad del fiscal y del juez. Este autor considera como notas negativas de la figura de la colaboración eficaz. Sin embargo, a pesar de estos reparos que yo reconozco, la colaboración eficaz como una herramienta de política criminal se ha extendido a lo largo de diversos ordenamientos jurídicos en todo el planeta, ¿no? Y hoy en día forma parte de una buena cantidad de regulaciones, de ordenamientos jurídicos, ¿no? Y esto tiene que ver con una cuestión, yo diría, sociológica, ¿no? ¿Por qué? Porque es indudable que los fenómenos criminales han mutado a lo largo del tiempo, ¿no? Ya de los clásicos crímenes de corte individual, es decir, los homicidios, las lesiones, que se cometen en un espacio reducido, en un espacio geográfico reducido, se ha pasado contemporáneamente al crimen y en particular a lo que se conoce hoy como la delincuencia organizada, que comprende la acción de verdaderas empresas del crimen y cuyo radio de acción es absolutamente extenso, comprende diversos países y son tipologías realmente complejas y nocivas para la estructura social y estatal, ¿no? Estoy hablando de delitos tales como el terrorismo, la trata de personas, el tráfico ilícito de drogas, el contrabando, el lavado de activos, la alta corrupción funcionarial, entre otras, ¿no? Entonces, la pregunta que nos debemos hacer en este punto es si estos nuevos fenómenos criminales, distintos a los tradicionales, pueden ser confrontados por los países, por las sociedades, los estados en general, a través de los mecanismos tradicionales, ¿no? Que tienen su raíz, como hemos podido ver, en una fenomenología diferente, mucho más simple y de menor entidad. ¿O acaso, al cambiar las condiciones del fenómeno criminal, es necesario que la respuesta del Estado también se transforme e incorpore herramientas más acordes con esta nueva realidad? Yo me decanto por considerar que los estados y las sociedades tienen que hacer frente a estos nuevos fenómenos a través de mecanismos diferentes, ¿no?
Pero para entender esto, que ya es una conclusión, es importante hacer un poquito de historia para comprender la importancia de la cuestión planteada en estos términos, ¿no? Y quizás acá el ejemplo más claro es la sociedad italiana, ¿no? Que entre los años 70 y 80, como ustedes recordarán, soportó la acción de una organización alzada en armas, una organización subversiva llamada las Brigadas Rojas, Brigate Rossi, que tuvo en su accionar su pico más alto en el año 1978, es decir, cuando la mayor parte de los que me están viendo y escuchando no nacían todavía, con el secuestro y posterior asesinato de Aldo Moro, que fue presidente de la Democracia Cristiana y dos veces primer ministro de Italia, ¿no? Y luego la sociedad italiana, entre los años 80 y 90, soporta la acción tremendamente violenta y nociva de la mafia italiana, de la mafia, especialmente la Cosa Nostra, que como ustedes recordarán fue investigada por este famosísimo juez de instrucción de Palermo, Giovanni Falconi, que lamentablemente le costó la vida el haber iniciado justamente esta cuestión de la colaboración eficaz, porque dentro de la investigación que él manejaba contra la mafia, consiguió la primera colaboración o arrepentimiento de este mafioso Tommaso Buscetta, cuya declaración fue muy importante luego para la condena posterior de los capos italianos en el llamado Maxi Proceso, que fue un juicio contra más de 400 personas, más de 400 acusados, que se prolongó varios años, desde el 86 hasta el 92, y terminó con la confirmación de las condenas por la Corte Suprema Italiana. Como decía, lamentablemente, Falcone falleció en un atentado perpetrado u ordenado por Salvatore Riina, uno de los mafiosos capos condenados, ¿no? Murió asesinado en el año 92. La reacción del Estado italiano frente a estos fenómenos criminales, asaz violentos, particularmente el terrorismo, fue dictar una legislación de emergencia a manera de derecho premial, ¿no? Con sustitución y reducción de penas aplicables a aquellos integrantes de las organizaciones que se disociaban y ayudaban a la justicia a desarticular a estas organizaciones. Aun cuando la primera ley de arrepentidos en Italia data de 1974, el mayor énfasis del derecho penal, que en Italia se llama sistema de Pentitis, se da después del asesinato de Aldo Moro. Entonces, luego, después de Italia, esta normativa de derecho penal de emergencia se ha ido trasladando a otros países como Alemania, Bélgica, Francia, etcétera, ¿no? Y en Latinoamérica ni qué decir, Bolivia, Costa Rica, Colombia, el mismo Perú, ¿no? Y es un instrumento que está enfocado principalmente para el combate a los casos de terrorismo y tráfico de drogas. Y en el Perú, la figura de la colaboración eficaz o del arrepentido, como se llamaba en la antigua normativa, fue introducida por el legislador como un mecanismo vinculado con la necesidad de hacer frente al fenómeno subversivo de dos organizaciones criminales que se alzaron en armas contra el Estado peruano en la década del 80 y los 90. Me refiero a Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru, el MRTA. En el marco de esta guerra que las organizaciones subversivas le declararon al Estado peruano, en el año 92 se dictó el decreto ley 25499 que estableció los beneficios de reducción, exención, remisión o atenuación de la pena para aquellos que abandonen las actividades subversivas, ¿no? Y luego se dictó el reglamento, un decreto supremo, el 01393, que estableció el procedimiento a seguir en los casos de acogimiento a la figura del arrepentimiento, ¿no? Cómo se tomaba la declaración desde el acogimiento hasta el otorgamiento del beneficio correspondiente luego de una corroboración. Y luego, para variar, en el Perú, acostumbrados a tener fenómenos criminales complejos contra los cuales el Estado tiene que reaccionar, al caer el régimen de Fujimori y Montesinos a principios del siglo XXI, quedó al descubierto una gran red criminal que esta vez se especializó
desde el Estado a apropiarse de los fondos públicos y al aprovechamiento de las grandes licitaciones como un gran mecanismo eficiente y perverso para el cobro de coimas, para el cobro de sobornos, ¿no? Especialmente en las adquisiciones de armas, comisiones que luego eran depositadas en paraísos fiscales, en cuentas offshore, cuya recuperación prosigue hasta la fecha, ¿no? Para hacer a este fenómeno criminal de alta corrupción estatal, a fines del año 2000 se dicta la ley 27378, como ustedes recordarán, está enfocada en la colaboración eficaz relacionada con estos delitos de alta corrupción estatal. Entonces, ¿qué cosa tenemos luego de este recuento? Que la colaboración es eficaz como una expresión de derecho penal premial surge como una reacción legítima del Estado frente a la existencia de graves manifestaciones del crimen organizado, cuyo enfrentamiento no puede realizarse únicamente mediante el uso de una metodología que está pensada en función de delitos leves, de delitos simples, es decir, una criminalidad tradicional, no corporativa, no organizada. Es un escenario en el que el propio Estado, frente al accionar de estas organizaciones criminales, el propio Estado, digamos, se ve en aprietos y muchas veces el accionar de estas organizaciones lo ponen en jaque, como ha sucedido en nuestro país hace varios años con el accionar de estas organizaciones subversivas, ¿no? Entonces, podemos decir que existe una justificación sociológica por un lado, y por otro lado, de política criminal que legitiman la figura de la colaboración eficaz, ¿no? Pero no podría quedarme allí para decir que la colaboración eficaz es una institución legítima, porque me tengo que referir necesariamente a lo que han establecido las altas cortes, ¿no? Así que debo empezar por lo que ha señalado el Tribunal Constitucional peruano, ¿no? En una sentencia del año 2006, en una acción de inconstitucionalidad planteada por más de 5.000 ciudadanos contra la normativa, contra el decreto legislativo 925 que regulaba la colaboración eficaz y el delito de terrorismo, tuvo ocasión de validar constitucionalmente la figura de la colaboración eficaz, ¿no? Hay que mirar en esta sentencia, en el expediente 003-2005, sobre todo, considerando 269, en la que el Tribunal Constitucional peruano, en líneas generales, como dice el profesor Gareca, ha señalado que la figura de la colaboración eficaz no genera problemas de orden constitucional, ¿no? Y esta sentencia es muy interesante, ¿por qué? Porque el Tribunal Constitucional, para llegar a esta conclusión, que la figura de la colaboración eficaz es una figura constitucional, es una figura que no vulnera derechos fundamentales en sí mismo, en líneas generales, abordó una posible colisión entre este instituto y dos derechos fundamentales, el derecho a la no autoincriminación y a la presunción de inocencia, ¿no? En ambos casos, nuestro Tribunal Constitucional, hay que mirar también el fundamento 283 de esta sentencia, ha señalado que la figura de la colaboración eficaz, claro, la que estaba regulada en la normativa antigua, era además mucho más rigurosa que la figura actual, pues no colisiona con los derechos fundamentales, ¿no? Así que es importante señalar que en lo que se refiere al derecho a la no autoincriminación, el Tribunal Constitucional ha señalado que no se afecta este derecho en el marco a través de la utilización de la figura de la colaboración eficaz, en tanto y en cuanto los acogimientos a la colaboración eficaz sean una manifestación de la libertad y de la autonomía de la voluntad del sujeto. A ningún colaborador eficaz se le pone un revólver o una pistola Magnum en la cabeza para que se acoja a la colaboración eficaz. Por lo tanto, al hacerlo libremente y de manera autónoma, finalmente no colisiona con el derecho a la no autoincriminación. Finalmente, en lo que se refiere a la posible colisión de la afectación del derecho a la presunción de inocencia,
en el marco de los procesos de colaboración eficaz, el Tribunal Constitucional también ha concluido que esta figura no afecta el derecho a la presunción de inocencia en la medida en que la declaración del colaborador y el material de corroboración sea usado en los procesos penales luego de un procedimiento de mínima corroboración con otras pruebas que se actúen en el proceso penal, pero durante el juicio oral, que es un concepto muy importante de entender para lo que voy a señalar posteriormente, ¿no? Por tanto, lo que podemos decir sobre este segmento de la exposición como conclusión es que la colaboración eficaz en nuestro país, primero, tiene una larga tradición, segundo, ha sorteado exitosamente los controles del Tribunal Constitucional, pero también los tribunales internacionales, las altas cortes internacionales han tenido ocasión de referirse, aunque de manera muy general, a la colaboración eficaz. Aquí debemos mencionar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dictada en el marco del caso de la masacre de Rochela versus Colombia. En esta sentencia, la Corte Interamericana no ha negado la potestad del Estado, en este caso del Estado colombiano, de otorgar beneficios penales a integrantes de grupos paramilitares desmovilizados, ¿no?, a cambio de su colaboración con la justicia. Por lo tanto, se puede inferir válidamente que la Corte no niega per se la posibilidad de la vigencia de este tipo de instrumentos, ¿no?, acordes con una legítima política criminal diseñada por los Estados. Igualmente, el TED, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en la sentencia del caso La Vita contra Italia, específicamente en el fundamento 157, ha señalado puntualmente o ha destacado puntualmente la importancia de la cooperación de Pentitis en referencia a la legislación italiana como un arma muy importante en la lucha de las autoridades contra la mafia, ¿no? Por lo que también es necesario inferir que la Alta Corte Europea también reconoce en principio el valor y la legitimidad de la colaboración eficaz. Por todo lo expuesto, yo no encuentro acertado lo planteado por el profesor Asensio Mellado cuando en el trabajo que he mencionado al principio pone en tela de juicio la constitucionalidad de la colaboración eficaz y también anuncia proféticamente que nuestro sistema de colaboración eficaz, que además dice que no tiene referente alguno en el derecho comparado, podría ser comprometido si es interpelado ante instancias internacionales, ¿no? Hemos visto que sí tiene referente la colaboración eficaz en el derecho comparado, es una institución bastante generalizada en el mundo, en diversas legislaciones, y por otro lado, como podemos ver, la figura de la colaboración ha sorteado exitosamente ya con anterioridad los controles del Tribunal Constitucional y de alguna manera, digamos que también en líneas generales, también de algún modo ha sido validada por esta figura por las altas cortes internacionales, como hemos podido ver. Muy bien, en esta segunda parte de mi exposición voy a referirme a la presunción de inocencia y al uso de la declaración del colaborador. Y vamos a ver cómo se relacionan, cómo se vinculan a partir del uso de la declaración del colaborador eficaz y de los elementos de convicción que se recogen en la corroboración para los requerimientos de la prisión preventiva que los fiscales presentamos ante los órganos jurisdiccionales. Muy bien, pero igual que en el caso de la colaboración eficaz, permítame primero, porque es necesario, establecer cuál es el fundamento y el contenido del derecho a la presunción de inocencia, ¿no? Y obviamente, para entender cuál es la naturaleza y el sentido del derecho a la presunción de inocencia, tenemos que remontarnos a la historia. Y en ese sentido, debemos mirar el movimiento de reforma iniciado desde el siglo XVII, ¿no? Que se desarrolla en el marco de la Ilustración y se consolida normativamente, como sabemos, por la Revolución Francesa en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
que termina de consagrar la presunción de inocencia fundamentalmente como una regla de tratamiento, ¿ya?, del inculpado durante el proceso. ¿Por qué razón? Digamos que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se refiere a la presunción de inocencia solo desde la perspectiva de la regla de tratamiento, es decir, visionándola como una regla de tratamiento únicamente. ¿Por qué? Por una sencilla razón, porque ya para esa época el tormento, que es otro de los mecanismos de vulneración de la presunción de inocencia en su vertiente de regla de juicio o regla vinculada con la prueba, ya había sido abolido por la monarquía, ¿no? Con todo, como consecuencia de la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la presunción de inocencia está regulada en el artículo 9, ¿no? Y básicamente significa que cualquier hombre que se considera inocente hasta no ser declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, dice el artículo 9 de esa declaración, cualquier rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley, ¿no? Entonces, como puede apreciarse, amigos, la presunción de inocencia como regla de tratamiento, regla vinculada con la prueba, se asienta, diríamos, en la superación de esas terribles condiciones del derecho criminal del antiguo régimen, ¿no?, en el que la tortura era moneda corriente como un método para arrancarle la confesión al reo, ¿no? Entonces, existe, podemos señalarlo, una clara asociación entre el liberalismo como una idea política y la presunción de inocencia, ¿no? Diríamos también que el liberalismo expresó el triunfo de los derechos de los individuos frente al Estado despótico, ¿no? En el plano jurídico se manifestó en un proceso penal más como un límite de la actuación estatal y protector de los inocentes que como un instrumento del ejercicio del jus puniendi. Sin embargo, a mí me gustaría, luego de hacer este repaso histórico, necesario a mi modo de ver, mencionar un concepto mucho más moderno, más contemporáneo de lo que es la presunción de inocencia, ¿no? Y aquí le pedimos prestado por un momento, o yo diría para siempre, algunas ideas al profesor español Jordi Nieva Fenol, ¿no?, que ha establecido un concepto muy interesante de la presunción de inocencia, ¿no? El profesor Nieva Fenol en el año 2016 escribió un artículo muy interesante llamado La razón de ser de la presunción de inocencia. Y en este artículo, en resumen, lo que el connotado catedrático español nos enseña es que la presunción de inocencia no sería más que un principio regulador u orientador de la mente judicial, la mente del juez, para conseguir preservar la imparcialidad del juzgador. ¿Cómo así? ¿Esto por qué? Porque debido a que el juez, a lo largo de todo el proceso penal, e inclusive en el momento de dictar la sentencia, debe alejarse de lo que el profesor Nieva Fenol llama el prejuicio social de culpabilidad, ¿no?, al que es sometido el imputado, ¿no? Quien por el solo hecho de ser investigado en los mass media, esto es muy corriente, en la opinión pública también, ya es considerado culpable. En todo caso, se trataría de equilibrar esa posición de desventaja frente a dicho prejuicio profundamente enraizado en la sociedad, ¿no? De tal manera que tenemos a un imputado con su defensa y por otro lado tienes a los mass media, tienes al Ministerio Público, a la opinión pública, considerándolo responsable antes de la condena, ¿no? Entonces, en otras palabras, en todo momento el juez debe recordar que el imputado es inocente mientras no se defina su situación jurídica en sentencia firme. Y nuestro Tribunal Constitucional también ha desarrollado este derecho fundamental a la presunción de inocencia, ¿no?, específicamente en la sentencia del caso Tineo Cabrera, en el expediente 156-2012, ha definido qué cosa es la presunción de inocencia
con base en pronunciamientos de la Corte Interamericana, ¿no? Desde el clásico enfoque como regla de tratamiento del imputado y como regla de juicio. Pero también la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en una sentencia absolutamente interesante, que es la dictada en el caso Norín Catrimán y otros versus Chile, ha desarrollado el tema de la presunción de inocencia, de lo que la Corte llama el principio de presunción de inocencia, ¿no? Y digo que esta sentencia es muy interesante no solamente porque desarrolla este derecho, sino también porque se refiere en algún aspecto, si mal no recuerdo, a lo que corresponde al tema importante del uso de las declaraciones de los testigos protegidos, ¿no? Pero en lo que se refiere al principio de presunción de inocencia, la Corte Interamericana, en esta sentencia del caso Norín Catrimán versus Chile, que es del año 2014, ha establecido que este principio implica que los juzgadores no inicien el proceso con una idea preconcebida de que el acusado ha cometido el delito que se le imputa. Nótese que la Corte en este caso se acerca mucho al concepto de presunción de inocencia que ha desarrollado el profesor Nieva Fenol. Pero también la Corte Europea de Derechos Humanos también se ha referido al derecho de presunción de inocencia. Si bien es cierto, desde la perspectiva tradicional de la carga de la prueba, sin embargo, en algunos pronunciamientos se ha acercado a esta línea relacionada con la anulación del prejuicio social de culpabilidad y la imparcialidad del juez. Podríamos señalar varias sentencias, pero creo que el tiempo no nos va a alcanzar. Lo que quiero decir hasta este punto de la exposición es que podemos apreciar claramente que la presunción de inocencia es sobre todo un principio orientador de la labor del juez a lo largo del proceso, que le recuerda todo el tiempo que debe considerar al imputado inocente si es que aún no ha sido condenado, ¿no? Podemos establecer consecuencias prácticas de esta definición, desde luego, ¿no? Que la carga de la prueba respecto del hecho y la responsabilidad del imputado corre a cargo del acusador, que en caso de duda el acusado debe ser absuelto, o sea, el indubio pro reo, que la condena tiene como requisito sine qua non la prueba de la culpabilidad, y en lo que al tema que nos ocupa el día de hoy concierne, que el juez debe ser extremadamente cuidadoso al privar de su libertad al imputado, ¿no? A través de una medida cautelar. Y debe serlo por una razón muy sencilla, ¿no? Se está encarcelando a una persona antes de haberlo declarado culpable mediante una sentencia. Pero también lo que acabo de señalar me obliga a reconocer que, en principio, la prisión preventiva sí constituye una afectación a la presunción de inocencia, ¿no? En la medida en que se priva de su libertad al imputado antes de su condena. Por eso es que las altas cortes nos obligan, al haber establecido unánimemente, a considerar que en el proceso penal la regla es la libertad del imputado y la prisión preventiva es la excepción. Pero esta afectación, a pesar de lo que acabo de señalar, que ojo, es una afectación a la presunción de inocencia, pero esta afectación no solo está permitida por nuestro ordenamiento jurídico, en tanto tenemos que convenir que los derechos no son absolutos, sino que también está plenamente justificada en la necesidad de evitar se perjudique la actividad probatoria, ¿no? Se torne ilusorio el propósito de un proceso, por ejemplo, a través de la fuga del imputado, o incluso, como considera el ordenamiento jurídico chileno, se ponga en peligro la seguridad de la sociedad, como sucede en el ordenamiento chileno, acabo de señalarlo, ¿no? Y digo esto sobre el peligro a la seguridad de la sociedad, porque no solamente está regulado en el ordenamiento chileno, no está esbozado así en el Código Procesal peruano, pero fíjense que el tribunal, la Corte Interamericana, ha terminado validando también esta regulación muy particular del ordenamiento procesal chileno, que vincula la necesidad de la prisión preventiva a cautelar el peligro de la seguridad de la sociedad, ¿no?
que podría decirlo acá en el Perú sería una herejía, pero la Corte lo ha validado en un caso muy concreto, ha señalado que en líneas generales, per se, esto no es vulneratorio de la Constitución y de la Convención. Entonces, nuestro razonamiento, amigos, implica considerar también que existe la posibilidad que esta afectación excepcional y tolerada del principio de presunción de inocencia, que es la prisión preventiva, resulta en ciertos casos obviamente inaceptable para el ordenamiento jurídico, ¿no? Pero esto también nos lleva a preguntarnos en qué casos resulta intolerable para el ordenamiento jurídico esta afectación de la presunción de inocencia, que es la prisión preventiva. Entonces, la pregunta concreta que surge a partir de estas cuestiones es si la prisión preventiva que decreta un juez sobre la base de la declaración de un colaborador de la justicia, debidamente corroborada con otros elementos actuados o recogidos en el proceso o procedimiento de colaboración eficaz, obviamente con la acreditación conjunta de los demás presupuestos de la prisión preventiva, pena probable y peligro procesal, ¿es o no una afectación intolerable de la presunción de inocencia en los términos planteados por el profesor Asensio Mellado? O en otras palabras, ¿no? La cuestión estriba en establecer si tal proceder es per se una afectación inaceptable, intolerable al principio de presunción de inocencia. Bueno, como hemos visto al principio, el argumento central de esta postura, la que defiende Asensio Mellado, es que las actuaciones de la colaboración eficaz carecen fundamentalmente de la nota de contradicción, ¿no? Y por lo tanto se estaría afectando también la presunción de inocencia, ¿no? Cuando la prisión es acordada sobre la base de este material de la colaboración eficaz que, según el profesor Asensio, no es practicada con todas las garantías. Entonces, enseguida nos debemos, dentro de la línea de nuestro razonamiento, nos debemos preguntar, ¿las actuaciones de la colaboración eficaz deben estar revestidas necesariamente de la nota de contradicción? ¿Deben participar los abogados de la defensa en los procesos especiales de colaboración eficaz? Me refiero a los abogados de la defensa que no son parte en el proceso especial de colaboración eficaz, ¿no? Es decir, los abogados de los coimputados. Para esto, considero necesario comprender el sentido jurídico del principio de contradicción, ¿no? Y obviamente lo que podemos decir sobre el particular muy rápidamente es que este principio de contradicción queda resumido en esta frase, según la cual nadie puede ser condenado sin ser oído y vencido en juicio, ¿no? Y que tiene vigencia obviamente en todo el ámbito del proceso, pero fundamentalmente en el juicio oral, ¿no? Donde rige en toda su plenitud, ¿no? El principio de contradicción garantiza la intervención de las partes en el proceso, ¿no? Y se erige como una garantía de un control recíproco de la actividad procesal. Y obviamente esto se da centralmente en el escenario del juicio oral y no en la investigación fiscal, como vamos a ver. ¿Y por qué digo esto? Porque el artículo 321 del Código Procesal Penal prescribe claramente que las actuaciones de la investigación preparatoria tienen como finalidad reunir el material para la acusación y para el ejercicio de la defensa. Yo diría también para recoger material que sirva para todo tipo de medidas cautelares. Entonces, en principio, las actuaciones de la investigación fiscal no pueden servir de base al convencimiento judicial para dictar sentencia, ¿no? La condena debe fundarse únicamente en prueba actuada con todas las garantías, obviamente sometida a los principios de oralidad, inmediación y contradicción, y esto ocurre en el juicio oral, no en la investigación, ¿no? Obviamente hay excepciones, ¿no? Salvo la prueba anticipada y la prueba preconstituida, todo lo demás, en lo que un juez funda la condena, tras el juzgamiento, es ese material que se actúa en la etapa estelar del proceso penal. Obviamente yo admito que se ha de resentir
gravemente el principio de inocencia, de presunción de inocencia, si es que la condena del acusado está sustentada en, como en el antiguo proceso, en actos de investigación. Pero a partir de lo que acabo de señalar, no es posible admitir una extrapolación automática y absoluta del principio de contradicción desde el ámbito del juicio oral al de la investigación fiscal. Yo no podría imaginar un interrogatorio de testigos en el juicio oral sin la presencia del abogado defensor, pero sí me la puedo imaginar en sede de la investigación fiscal, ¿no? Y es que el despliegue del principio de contradicción en el juicio oral es esencial, ¿no? Ahí la intervención de la defensa es imprescindible en la actuación probatoria. En cambio, en la investigación fiscal, a mi modo de entender, la contradicción no es esencial, ¿no? Debido a la finalidad de las actuaciones, que es preparar la acusación, que no es el propósito o la finalidad del enjuiciamiento, que es fundar la sentencia, ¿no? Este propósito está expresamente prescrito en el artículo 325 del CPP, del Código Procesal Penal, ¿no? Cuando señala que las actuaciones de la investigación solo sirven para emitir las resoluciones propias de la investigación y de la etapa intermedia, ¿no? Pero también el artículo 338, numeral 1 de nuestro Código Procesal Penal, señala que el fiscal podrá permitir, no dice deberá, podrá permitir la asistencia de los sujetos procesales a las diligencias que deba realizar, salvo las excepciones, ¿no?, previstas por la norma. Esta participación, dice este artículo, está condicionada a su utilidad para el esclarecimiento de los hechos, que no ocasione perjuicio al éxito de la investigación, etcétera, ¿no? Esta prescripción normativa es consonante con esta finalidad de las actuaciones de la investigación preparatoria, distintas a las actuaciones del juicio oral, ¿no? Y está claramente en la línea de entender que el principio de contradicción no tiene en la investigación la misma esencialidad que en el juicio oral, ¿no? Claro, yo no digo que la contradicción no tenga ninguna importancia durante el curso de la investigación. Es más, desde la visión democrática del proceso penal que yo tengo, pienso que las diligencias de la investigación deben realizarse con conocimiento e intervención de los sujetos procesales. Pero esto no debe significar una sacralización innecesaria de la contradicción en el ámbito de la investigación a partir de una incorrecta e innecesaria y automática extrapolación del papel esencial que cumple en el juicio oral este principio de contradicción. Entonces, si esto es así para la investigación, sucede lo mismo para lo que corresponde a las actuaciones de la colaboración eficaz, ¿no? La colaboración eficaz, como hemos señalado, tiene una historia y una razón de ser y tiene un diseño propio, ¿no? Ha sido regulada como un proceso de especiales características. Su característica primordial es que está gobernada por el principio del consenso. En esencia constituye un acuerdo, un pacto entre la fiscalía y una persona que ha cometido un delito grave y que ha decidido confesar libremente ese delito y proporciona información que ayuda a desmantelar una organización, a cambio de lo cual se hace acreedor a un beneficio premial. Entonces, desde la perspectiva del colaborador con la justicia, no puede haber una exigencia de, digamos, de contradicción, en tanto y en cuanto el presupuesto de su acogimiento es precisamente el compromiso de no contradecir los cargos imputados. Pero tampoco debe haber contradicción desde la perspectiva de quien es delatado por el colaborador. Este señor no puede exigir estar presente en las actuaciones de la colaboración eficaz, ¿no? ¿Por qué? Porque las actuaciones de la colaboración eficaz tienen un propósito concreto. No es servir de prueba para el juicio oral, sino es generar un escenario de corroboración para validar la declaración del colaborador y ulteriormente pasar a la etapa judicial en la que se homologa la sentencia del colaborador. Y digo esto por la sencilla razón de que
lo que se lleva al juicio oral, es decir, el material que es recogido en la colaboración eficaz, no se sustenta en las actas que se faccionan, que se elaboran. No se lleva al juicio oral la copia del acta de la declaración del colaborador, ¿no? O la copia del acta de visualización del video que me entregó el colaborador eficaz. Yo lo que debo llevar al juicio oral, donde la defensa va a poder contradecir, es a mi colaborador como testigo de cargo de la fiscalía, donde va a poder ser interrogado por la defensa y contrainterrogado fundamentalmente, y recontrainterrogado también, el material de corroboración también va a tener un tratamiento en el escenario del juicio oral. Entonces, no se puede pretender, como señala el profesor Asensio Mellado, que se resiente la contradicción si es que yo no permito la intervención de la defensa de los delatados en el proceso especial de colaboración eficaz. Esta postura no es razonable, no se ajusta a los desarrollos contemporáneos de la colaboración eficaz e inclusive a los desarrollos tradicionales de lo que se debe entender como una afectación tolerable de la presunción de inocencia y también de lo que se debe entender como una interpretación razonable de la contradicción. Por estas razones, creo que está suficientemente refutada la postura de este sector de la doctrina que considera que no es válido usar la declaración del colaborador y los elementos de corroboración en el marco de un pedido de prisión preventiva. Con esto he concluido y ojalá haya sido capaz de ceñirme a los tiempos asignados. Muchas gracias. Bueno, doctor, agradecerle por la conferencia que nos ha brindado hoy día. Tenemos unos minutos, sería bueno que alguien pueda hacerle alguna consulta directa al doctor, ya que no veo ninguna pregunta en lo que es el chat. No hay. Bueno, No se preocupe. Todo estuvo sí. claro. Bueno. Claro. Sí, doctor, ha sido Perfecto. bastante consumible eso. Bueno, doctor, ya finalizando con esta sesión, agradecerle nuevamente a usted por darse el tiempo de estar aquí con nosotros y también invitarle a todos los compañeros y a todos los que nos están viendo aquí en la plataforma de Zoom, así como en Facebook, a que estén pendientes de las siguientes sesiones. Entonces, doctor, sin más que decir, muchas gracias y que tenga un buen día. Gracias a todos. Hasta pronto.